Episodio 13. La niña que rezó por todos y murió sin pecado. El día amaneció sin sol. No llovía. No tronaba. Simplemente el cielo no se encendió. Los relojes dejaron de marcar la hora exacta. Las aves no volaron. Y en el altar de San Bartolomé, la niña, la que rezó sin palabras, la que despertó sin ojos humanos, caminó hasta el centro del templo. Sola, descalza, con el mundo entero observándola en silencio. Ya nadie la llamaba milagro. Nadie se atrevía a decir demonio. Ella era algo más antiguo, algo más puro, una grieta entre lo que fue Dios y lo que ahora vendría. Mateo estaba a un costado, llorando en silencio. Su piel ya no tenía frases, solo cenizas, como si toda la profecía se hubiese consumido dentro de él. Clara, rota por dentro, apretaba un crucifijo partido. Y el padre Eugenio se arrodilló, no por fe, sino porque sus piernas ya no resistían el peso del momento. La niña levantó el rostro, y sin mover los labios, todos escucharon la misma frase dentro del pecho. Esto no fue una rebelión, fue una oración, que nadie se atrevía a decir. Sus brazos se abrieron como si ofreciera algo al mundo. Y entonces, uno a uno, los que aún creían, comenzaron a recordar, no pecados, sino dolores, heridas nunca nombradas, plegarias que rezaron y sintieron que jamás fueron escuchadas. Ella las recogió todas, las sintió, las llevó al centro de su pecho, y en un suspiro, su cuerpo se convirtió en luz sin llama. No ardió, no gritó, solo se deshizo en aire, como si jamás hubiera tenido peso. Solo alma, solo oración. El silencio volvió a llenar el templo, pero ya no era un silencio hueco, era un silencio lleno de sentido. El padre Eugenio se acercó al altar. Sobre la piedra, una sola palabra, grabada con un calor que no quemaba. Hecho. Clara cayó de rodillas. Mateo sonrió por última vez antes de cerrar los ojos. Y desde lo alto, una última voz descendió como un susurro antiguo. El cielo no perdió la voz. Se la dio a ella. Y ella eligió callar por amor. Episodio 2. El día que un ángel intentó cerrar la iglesia, y se quedó a rezar desnudo. Lo enviaron para castigar la herejía. Pero al verla a ella orar sin ropa, entendió por qué el cielo guarda silencio ante algunos pecados. El cielo no tolera desobediencia sin reacción. Y menos cuando un templo comienza a arder no con fuego, sino con carne viva. Una orden descendió en forma de luz sobre el monte más alto. Ve y cierra esa iglesia. Lo que ocurre allí no es oración, es provocación. Y un ángel bajó, no con trompetas, con una mirada de juicio, alas extendidas y una túnica que parecía estar hecha de viento sagrado. Entró por el techo del templo mientras el padre Mateo levantaba el cáliz. Más de 30 cuerpos desnudos estaban arrodillados, en absoluto silencio, cubiertos solo por sudor, fe y el eco de una oración que nacía desde el vientre, no desde la boca. Y en el centro de todo, Isabela, de rodillas, con la espalda recta, la cabeza inclinada hacia el altar. Sus pechos brillaban como si los hubieran ungido con aceite de otro mundo. Su piel temblaba, no por frío, por presencia. El ángel descendió con autoridad, alzó la mano, iba a cerrar el altar, pero entonces, ella abrió los ojos, y lo miró, no con lujuria, con verdad, con una fe tan desnuda, tan cruda, que al verla, el ángel entendió algo que el cielo nunca le enseñó. No toda piel expuesta es pecado. A veces, es altar. Sus alas se doblaron solas. La túnica se volvió pesada. Y en un acto imposible, el ángel dejó caer su vestidura al suelo, y se arrodilló junto a los humanos. Rezando, desnudo, llorando, no por castigo, sino porque, por primera vez, sintió que Dios no lo miraba desde arriba, sino desde dentro. Episodio 3. El primer milagro que ocurrió entre dos cuerpos unidos, sin que nadie hablara. No dijeron ni una palabra, solo se miraron. Y al tocarse, el aire dentro del templo se volvió fuego. Aquel domingo, nadie cantó himnos, no se leyó la escritura, ni siquiera hubo sermón, pero todos sabían que algo iba a pasar. El altar brillaba, y el ángel, sí, el mismo que vino a cerrar la iglesia, seguía allí, arrodillado, desnudo, llorando sin que nadie lo consolara. Isabela estaba sentada en el suelo de piedra, con las piernas cruzadas, como una profetisa antigua que no necesitaba palabras. Y frente a ella, un joven del pueblo, Eloy, el que siempre había sido callado, el que nunca osaba mirar a nadie a los ojos.
Pero esa mañana, él la miró, no con deseo, con hambre de verdad, con la fe temblando en las yemas de los dedos. Ella no dijo nada, tampoco él. Se acercó, se arrodilló frente a ella, y lentamente, sin tocar primero el cuerpo, tocó su alma con los ojos. Entonces sucedió. Isabela alzó las manos, y Eloy las sostuvo. Ambos cerraron los ojos, y sin una sola palabra, se fundieron, cuerpo con cuerpo, aliento con aliento, piel con piel, pero lo que ocurrió no fue placer. Fue fuego. El aire se curvó alrededor de ellos. Los muros del templo vibraron, y las velas que no estaban encendidas se encendieron solas. Uno de los ancianos cayó de rodillas al verlos. Un milagro, susurró. Están orando con la carne. Y en ese instante, todos los presentes comprendieron. Dios ya no estaba esperando las palabras. Estaba descendiendo a través de los cuerpos que se ofrecían sin culpa. Cuando Isabela y Eloy terminaron, no se cubrieron, solo lloraron, porque sabían que acababan de abrir una puerta que ya no se podía cerrar. Episodio 4. Cuando el obispo llegó a condenarlos, y salió confesando lo que jamás había dicho. Entró con cruz y castigo, pero al verla a ella, al verlos a todos, cayó de rodillas, y lloró por un pecado que llevaba 30 años escondido. El Vaticano ya había recibido los rumores. Una iglesia en la que nadie llevaba ropa. Una misa sin palabras, sin salmos, solo carne, piel, y algo que no sabían nombrar. El obispo Aguilar fue enviado. Viejo, serio, de túnica pesada y mirada de piedra. Llegó sin avisar. En la madrugada, la misa ya había comenzado. Entró, y vio, más de 40 fieles, desnudos, en silencio, con los ojos cerrados y los cuerpos en diferentes posturas de oración. En el centro, Isabela, sentada sobre el altar, con los brazos abiertos, como una cruz de carne. El obispo alzó la voz. Esto es herejía. Esto es un teatro de lujuria. Nadie respondió. Nadie se cubrió. Ni siquiera la miraron. Pero entonces, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso. Y la voz del obispo se quebró. Isabela se levantó. No caminó hacia él. Solo lo miró. Y lo vio. De verdad. No al obispo. Al niño que alguna vez fue. Al que lloraba escondido. Al que nunca fue tocado con amor. Solo con culpa. Y sin decir palabra. Ella se arrodilló frente a él. Desnuda. Pero sagrada. El obispo soltó su bastón. Sus labios temblaban. Yo también oré alguna vez así. Susurró. Pero lo escondí. Lo negué. Lo sepulté en sotanas y reglas. Y entonces, se desnudó. Lento. Temblando. Como si cada prenda que caía al suelo liberara un año de condena. Se quedó de pie. Llorando. Y por primera vez, el hombre que hablaba en nombre de Dios pidió perdón. No al cielo, sino al cuerpo. Episodio 5. La vez que una niña entró al templo, y salió hablando en lengua sin haber sido enseñada. No sabía leer, no sabía rezar, pero al ver cuerpos orando sin ropa, su boca empezó a hablar un idioma que ni el cielo recordaba. Se llamaba Lía. Tenía apenas 8 años. Hija de una mujer muda que vivía al borde del pueblo. Una niña que nunca fue bautizada. Ni siquiera enseñada a decir amén. Aquel domingo, la puerta del templo quedó entreabierta. Y Lía entró, descalza, vestida con una camisa rota, los ojos curiosos, el alma aún sin nombres. Caminó por el pasillo principal mientras todos estaban en meditación. Algunos abrazados, otros de rodillas, otros solo respirando hondo, todos desnudos, todos en paz. Pero Lía no se asustó, no se avergonzó, no se detuvo. Caminó hasta el centro, se sentó sobre el frío mármol, y comenzó a murmurar. Primero fue un suspiro, luego un canto suave, y después, palabras, palabras que no eran suyas, palabras que nadie le enseñó, palabras que hacían vibrar las paredes del templo. La comunidad la rodeó. El padre Mateo cayó de rodillas. El ángel, sí, aún estaba allí, bajó la mirada, como si reconociera ese idioma, pero no pudiera traducirlo. Lía habló por 7 minutos, ininterrumpidos, sin pestañear, y cuando terminó, sus labios sangraban, pero sonreía. Isabela se acercó, la abrazó, y la niña le dijo, con la voz más tranquila del mundo. Él dijo que aquí se volvió a abrir algo que estaba cerrado desde Eva. Nadie entendió del todo, pero todos lo sintieron. La pureza no estaba en la ropa, estaba en la entrega.
En la fe sin estructuras. En los cuerpos que decían lo que las bocas ya no sabían pronunciar. Episodio 6. Cuando un ciego tocó el altar, y volvió a ver solo mientras oraba sobre un pecho. No pidió sanación. No pidió milagro. Solo pidió tocar. Y lo que encontró fue una luz que no venía del cielo, sino de la piel. Se llamaba Gaspar. Tenía más de 60 años. Ciego desde que era niño. Jamás vio un rostro, una cruz, un altar, pero escuchó los rumores. La misa sin ropa, el templo donde la gente oraba sin esconder el cuerpo. Y un día, no pidió permiso, no pidió guía, solo entró, apoyándose en su bastón de madera y en algo más fuerte. Una fe que nunca había visto, pero que siempre sintió. Dentro del templo, el silencio era absoluto. Cuerpos quietos, piel desnuda, almas abiertas. Gaspar dejó el bastón, avanzó a tientas, y una voz suave, era la de Isabela, le susurró. Aquí no se ve con los ojos, aquí se ve con las manos. Ella tomó sus dedos, los guió, hasta su pecho. Gaspar tembló, no de deseo, de algo más hondo, como si su alma recordara algo antiguo solo con tocar. Colocó la palma entera sobre el corazón de ella. Y ahí, empezó a orar, no con palabras, con sus dedos, con la presión de su mano abierta sobre la carne viva, con cada latido que sentía vibrar contra su piel arrugada. Entonces sucedió. No abrió los ojos, pero vio el rostro de su madre rezando. Vio al niño que fue. Vio una cruz, no de madera, sino de cuerpos entrelazados por amor verdadero. Lloró. Nunca vi tanto como ahora que estoy tocando lo sagrado. Susurró. Y todos los que estaban allí, en silencio, desnudos, comprendieron que el milagro no era que viera, sino que la fe, por fin, se podía tocar. Episodio 7. Cuando llovió dentro del templo, pero solo sobre los que aún tenían miedo. No fue una tormenta, fue una advertencia, una revelación líquida, que solo tocó la piel de los que aún temían mostrar el alma. La misa comenzó como siempre, silenciosa, con los cuerpos descubiertos, las almas abiertas, y el altar tibio, como si respirara. Isabela se sentó al centro, con los ojos cerrados, las manos abiertas sobre sus muslos desnudos. Y todos los demás la seguían, no como a una líder, sino como a una mujer que ya no le temía a Dios, porque lo había sentido dentro. De pronto, sin truenos, sin nubes, empezó a llover, pero no del cielo, de los muros, gotas perfectas, suaves, como lágrimas antiguas, empezaron a caer desde las paredes del templo, pero no caían sobre todos, solo sobre algunos. ¿Por qué me moja a mí y a ti no?, preguntó una mujer al lado de Isabela. Ella la miró, y le respondió sin dureza, porque aún tienes miedo, y el templo llora por ti. Uno a uno, los mojados comenzaron a temblar, cubriéndose los pechos, cerrando los muslos, desviando la mirada. No estaban vestidos de ropa, pero sí de culpa, y la lluvia los delataba, no para castigarlos, sino para decirles suavemente: estás aquí, pero aún no estás. El padre Mateo se puso de pie, desnudo, empapado, y por primera vez desde que fundaron esa misa, alzó la voz: que esta agua no se seque con toallas, que se seque con fe. Desnúdense por dentro, o seguirán siendo extraños, incluso dentro del templo. Entonces, uno de los hombres lloró, una mujer dejó caer su cruz de oro, otro se quitó no la ropa, sino la vergüenza, y cuando lo hicieron, la lluvia sobre ellos se detuvo. Porque no era agua, era señal. Episodio 8. La noche en que alguien entró vestido, y el templo entero empezó a agrietarse. No traía armas, no trajo insultos, solo una camisa blanca, y con ella, la grieta más profunda. Era sábado por la noche, la misa especial, esa donde no se habla, solo se siente. Las velas ya estaban encendidas, el incienso flotaba como si el aire mismo rezara, y los cuerpos, todos desnudos, eran uno solo entre silencios. Entonces, se escuchó la puerta, un chirrido que nunca antes había dolido. Y entró él. Nadie sabía su nombre. Nunca lo habían visto en el pueblo. Llevaba pantalón, camisa abotonada hasta el cuello, zapatos lustrados, y una mirada neutra, como quien observa sin ser tocado. No dijo nada, no gritó, no condenó, pero su ropa sí lo hizo. La piel de los fieles se erizó. Isabela abrió los ojos, y el altar empezó a crujir.
Una grieta, delgada como un cabello, se dibujó en la piedra. Una grieta que nadie había visto desde que el templo ardió en oración la primera vez. ¿Por qué tiembla el altar si no ha entrado un enemigo?, susurró el padre Mateo. Y la respuesta llegó sin palabras. Porque no vino un enemigo. Vino un testigo sin entrega. El desconocido caminó entre ellos. No tocó a nadie. Pero todos sintieron como el juicio se paseaba con forma de tela. Isabela se acercó. No para expulsarlo. Para ofrecerle lo que todos habían ofrecido antes. La posibilidad de quitarse, no la ropa, sino la distancia. Si te desnudas, aún puedes orar. El hombre la miró. Sonrió con cortesía. No he venido a rezar. He venido a entender por qué ustedes creen que esto es fe. Y en ese momento, el altar se quebró. Una grieta profunda. Como un grito seco. Porque el problema no era la ropa. Era la ausencia de fe disfrazada de curiosidad. Y esa noche, el templo entendió. Más peligroso que el pecado. Es el alma que entra vestida de duda. Episodio 9, la misa en que nadie habló, pero todos gemían el mismo nombre. No salió de las bocas. No salió de los libros. Salió desde los huesos. Y cuando todos lo dijeron al mismo tiempo, el templo dejó de ser de piedra. El aire de esa madrugada tenía algo distinto. No pesaba. No quemaba. Flotaba. Como si algo estuviera esperando, silencio. Los fieles entraron uno por uno. Como siempre. Desnudos. Sinceros. Entregados. Pero esa noche no hubo lectura. Ni guía. Ni mirada de Isabela. Solo cuerpos. Y respiración. Lenta. Profunda. Sincronizada. Y entonces sucedió. Uno de ellos, una mujer de cabello canoso, soltó un gemido. No fue erótico. Fue ancestral. Como si le arrancaran una palabra del alma que jamás había dicho. Y luego, otro. Y otro. Y otro más. Ninguno usó voz. Todos gemían. Todos decían lo mismo, sin saber qué decían. Hasta que alguien, sin querer, lo escribió en el suelo con el dedo. Oceel. No estaba en la Biblia. No en hebreo. No en latín. Y sin embargo, al verlo, todos lo reconocieron. Ese es el nombre, susurró el padre Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Que el cuerpo pronuncia cuando la fe ya no necesita palabras. El altar tembló. No se agrietó. Se abrió. Y de él salió una brisa suave. Invisible. Que no tocó la piel. Tocó los pensamientos. Nadie lo dijo. Pero todos lo supieron. Habíamos estado rezando a un Dios con nombre prestado. Hoy, nuestros cuerpos lo han llamado por su verdadero nombre. Y él ha respondido. Desde esa noche, no se volvió a decir amén en ese templo. Solo se respiraba. Se gemía. Se escribía en el aire con el pecho. Oceel. Y con eso, bastaba. Episodio 10, el cuerpo que empezó a levitar sin querer, mientras gemía por dentro. No lo alzaron manos. No lo alzaron ángeles. Fue el mismo nombre, gemido desde el alma. Lo que le arrancó al suelo. El templo ya no tenía relojes. Las misas empezaban cuando el pecho latía distinto. Y terminaban cuando los cuerpos sabían que habían sido tocados por lo invisible. Esa noche, la misa no comenzó con palabras. Ni con gestos. Comenzó con una respiración que no venía de nadie, pero que todos sintieron. Los presentes se tendieron en el suelo de piedra. Cada uno en silencio. Cada uno entregado. Y entonces, en medio de ellos, Aarón, el más joven del grupo, tembló. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo desnudo, brillante de sudor y pureza. Su boca no se movía. Pero su pecho, gemía hacia adentro. No era audible, pero todos lo oyeron. Era como si el nombre secreto, Oceel, estuviera resonando dentro de sus costillas, golpeando como un tambor de otro mundo. Y entonces, se elevó, lento, primero 1 centímetro, luego 2, y pronto, su espalda ya no tocaba el suelo. Isabela abrió los ojos. No dijo nada, solo lloró. No lo están alzando los cielos, susurró el padre Mateo. Lo está alzando la fe que al fin tiene cuerpo. Aarón flotó unos 30 segundos. No gritó, no abrió los ojos, solo se arqueó levemente, como si ofreciera su vientre al aire. Y cuando cayó suavemente al suelo, todos entendieron. La levitación no fue el milagro. El milagro fue que nadie lo envidió. Todos lo sintieron como si fueran ellos. Porque esa misa no era de individuos. Era un solo cuerpo, una sola fe, un solo gemido, que ya estaba aprendiendo a volverse vuelo.
Episodio 11. El día que los espejos del templo devolvieron un reflejo, que no era de este mundo. No vieron su cuerpo. No vieron su cara. Vieron la forma que tomaría su alma. Si seguían rezando sin miedo. Nadie entendía quién los trajo. Una mañana. Simplemente estaban allí. 4 espejos. Uno en cada esquina del templo. Altos. Sin marco. Limpios como el agua antes del primer pecado. El padre Mateo fue el primero en acercarse. Desnudo. Con la frente sudada y la respiración aún agitada por la misa anterior. Se detuvo frente al espejo norte. Y cayó de rodillas. No soy yo, murmuró, pero es lo que estoy llamado a ser. No dijo más. Isabela se acercó al espejo del este. Y cuando lo miró, sus ojos se llenaron de fuego. No lágrimas. Fuego. Lo que vio no tenía nombre. Era ella, pero con alas. Pero no de plumas. De palabra viva. Su pecho estaba abierto. Y en lugar de carne, palabras ardientes giraban como constelaciones. Uno a uno, los fieles se fueron colocando frente a su espejo. Y uno a uno, el mismo temblor. Nadie se vio como era. Todos se vieron como serían. Si seguían rezando desde la piel. Desde el deseo limpio. Desde el lugar donde la fe y la carne ya no se contradicen. Una mujer mayor rompió en llanto. He pasado mi vida huyendo del espejo. Y hoy, me perdona con solo mirarme. Los espejos no hablaban. Solo mostraban. Pero ese día, todos supieron que el templo no era un lugar. Era una transición. Y que el cuerpo desnudo no era el final. Era el principio de la verdadera forma del alma. Episodio 12. La madrugada en que nadie quiso irse, y el templo empezó a latir como un corazón. Nadie lo pidió. Nadie lo imaginó. Pero a las 4 de la mañana, la piedra respiró. Y todos supieron que estaban dentro de algo que también oraba. La misa había comenzado al anochecer. Sin hora de fin. Sin calendario. Las velas se fueron apagando solas. Una por una. Como si la oscuridad también necesitara rezar. Los cuerpos seguían allí. Desnudos. Algunos en silencio. Otros en trance. Todos sin intención de irse. Isabela estaba acostada en el centro. Con la espalda contra el mármol. Los brazos abiertos como alas cansadas. Los pezones duros por el frío o por la verdad. Y el vientre temblando sin razón. Nadie hablaba. Hasta que sucedió. Un sonido. Sordo. Profundo. Como un pulso que venía desde abajo. Al principio pensaron que era un terremoto. Pero las paredes no temblaban. Solo respiraban. El altar vibró. Las columnas susurraron. Y el suelo palpitó. Como si el templo, hecho de piedra y siglos, hubiera decidido no ser más un lugar, sino un cuerpo. El padre Mateo se levantó. Caminó hasta una de las grietas antiguas del muro. Colocó la mano sobre ella. Y sintió el latido. «No se está sintiendo», murmuró con la voz quebrada. «Estamos rezando tan hondo, que el templo también quiere orar». Nadie quiso moverse. Nadie se atrevió a romper ese nuevo silencio. Tan distinto al de siempre. Era un silencio con corazón. Y cuando amaneció, nadie salió. Porque ya no estaban en un edificio. Estaban dentro de un ser. Un templo vivo. Una casa que amaba. Y sabían que si salían, el latido se detendría. Episodio 13. El final que no fue final, cuando el templo pidió que alguien se quedara para siempre. No lo gritó. No lo ordenó. Solo exhaló un suspiro tan antiguo, que todos lo entendieron sin palabras. El templo no quería volver a estar vacío. Habían pasado horas. Días. Tal vez. Nadie llevaba la cuenta. Desde aquella madrugada en que el suelo comenzó a latir. Nadie había dormido como antes. El cansancio era reemplazado por algo más dulce. Como si la carne recibiera alimento del silencio. Isabela lo sintió primero. Un suspiro. No de los fieles. No de ella. Del templo. No era aire. Era un anhelo. Un murmullo en el alma. Y no decía «quédense». Decía «quédate tú». Isabela se incorporó. Su cuerpo desnudo brillaba con una calma que nadie había visto en ella antes. Ni siquiera en sus éxtasis. Caminó hasta el altar. Se acostó boca arriba. Y abrió los brazos. Como si se ofreciera. Pero no a Dios. Al templo. «¿Porque tú?», susurró el padre Mateo. Llorando. Ella sonrió. «Porque yo fui la primera en entrar sin ropa. Ahora seré la última en salir del tiempo». Los demás se arrodillaron. No como adoradores. Como testigos de un pacto que no se firmaba con tinta. Sino con carne ofrecida en paz. El templo dejó de latir por un momento. Un solo segundo. Y cuando lo hizo de nuevo,
Su pulso coincidía con el de Isabela. Ella no murió. No desapareció. Solo se volvió parte del suelo, de las columnas, del altar. Y cada vez que alguien respira en ese templo, aunque sea por primera vez, algo les responde desde la piedra. Una mujer, una fe, una llama que eligió quedarse, para que los demás pudieran irse sabiendo que hay un corazón esperando. Episodio 14, cuando los que no creían vinieron a burlarse, y salieron llorando por algo que no podían explicar. Vinieron con risas, con cámaras, con palabras afiladas. Pero nadie salió hablando. La noticia ya no era un secreto. Vídeos filtrados, fotos confusas, títulos llamativos. La iglesia donde nadie se viste. El culto de los cuerpos. La secta del silencio carnal. 3 hombres llegaron. Periodistas. Dijeron. Curiosos. En realidad, uno con cámara, otro con libreta. Y el último, solo con una sonrisa torcida y una risa lista para estallar. Entraron a media misa. Nadie los detuvo. Tampoco los miraron. Los fieles, como siempre, desnudos, quietos, rezando con la piel abierta y los ojos cerrados. Esto es oro puro, murmuró el del micrófono, apuntando sin pudor al cuerpo de una mujer tendida con las piernas abiertas, en absoluta paz. Pero algo ocurrió, al segundo paso dentro del templo. El aire cambió. No olía a incienso, olía a verdad, cruda, silenciosa, innegable. El hombre de la cámara dejó de grabar. No por respeto, porque la lente no enfocaba. Se empañaba, temblaba. El que tomaba notas escribió una palabra sin saber por qué. Adentro, y luego otra. Desnudo. El último, el más cínico, el más fuerte, fue el primero en arrodillarse. No por fe, por miedo, pero no a ellos. A sí mismo, porque el templo le mostró algo, algo que no tenía forma, algo que no se ve, algo que vibra por dentro cuando el alma toca una verdad que siempre evitó. Salieron 1 hora después, sin grabaciones, sin entrevistas, sin risa. Uno de ellos lloraba, otro no hablaba, y el tercero dijo solo esto. Ahí dentro, no había cuerpos, había corazones, que ya no sabían mentir.